Pero lo usual en este capítulo hemos de ver secciones totalmente rectangulares. Como pueden ver aquí en la imagen izquierda, tenemos un entrepiso de madera que, a diferencia de un entrepiso, una losa de hormigón o de acero, todos los elementos son de madera. En acero teníamos las vigas, las viguetas y la plancha colaborante de acero, y teníamos la carpeta de hormigón. En el caso de madera, todos los elementos incluidos en el tablado o el tablero es de madera. Entonces, tanto el entablado, las viguetas, la viga principal son elementos íntegramente de madera estructural. Bien, aquí podemos ver en la imagen de la izquierda arriba una construcción en madera de un entrepiso. Y como pueden ver, hay una serie de viguetas que están separadas a una distancia muy corta, no más de 1 metro. Hablamos usualmente de 40 a 50 centímetros, porque el sistema estructural así lo demanda, es decir, las cargas se distribuyen hacia las viguetas, de las viguetas hacia las vigas, y exige, por las dimensiones y por las capacidades de la madera, que la separación de las viguetas sea una separación no muy grande. En este caso, para un trabajo conjunto entre viguetas, se requiere que se unan con elementos que hacen también de miembros que limitan el pandeo lateral torsional, pero que hacen que el sistema trabaje de manera solidaria. Vale decir que si hay una carga puntual, hay un mueble, por ejemplo, hay un estante, que esa carga no se distribuye solamente a esa vigueta, sino a todas las viguetas del sistema. Tenemos bloques sólidos, como también tenemos crucetas o cross-breeding, como dice en la imagen, que restringen las alas a compresión hacia las alas a tracción. Ambos sistemas son totalmente válidos y totalmente útiles para hacer este trabajo de evitar el pandeo lateral, pero como también hacer que el sistema estructural sea solidario entre sí. Aquí tenemos a la derecha una imagen muy interesante de vigas de gran peralte, que son vigas laminadas, que también hacen y forman, en este caso, una estructura de madera. También tenemos vigas inclinadas que forman parte de una estructura de techo que también trabaja a flexión. Bien. Al igual que vimos de manera general, incluso los cursos básicos de hormigón en acero estructural, un comportamiento completo de flexión en vigas no solamente es revisar las tensiones o las fuerzas, momentos a flexión, también tenemos que revisar lo que sería el cortante por flexión y también las deformaciones o flechas. En este caso, un diseño completo en vigas de madera es lo mismo. Tenemos que limitar que las tensiones admisibles sean superadas por tensiones de trabajo en las fibras más comprimidas o más torsionadas, y también que los cortantes se superen los cortantes límite, en este caso horizontales y verticales, dados en la viga, sobre todo en los apoyos. En cuanto a las deformaciones o flechas, evitar que la deformación crítica supera la deformación admisible dada, en este caso, por una relación L entre un valor numérico dado por la experiencia y por las normativas. En este caso, en la norma del patrón andino tenemos unos valores numéricos que definen ya de manera definitiva valores razonables para limitar la deformación máxima en vigas. Sin embargo, esa deformación la podríamos un poquito magnificar o mayorar para tener valores más conservadores, ¿sí? Muy bien. Entonces, tenemos que limitar 3 cosas fundamentalmente en una viga: que los esfuerzos normales de trabajo por flexión, esto con el enfoque ASD, deben ser menores o iguales a esfuerzos admisibles dados en flexión. En este caso, estos esfuerzos están dados en las tablas de la norma para el grupo A, B o C. También que esfuerzos tangenciales de corte de trabajo por flexión sean menores o iguales a esfuerzos admisibles a cortante, también dados en las tablas de la norma, y en este caso con el enfoque ASD. Y por último, una verificación en estado de servicio es que el descenso, la deformación vertical o la deflexión vertical, que también conocemos como flecha, sea menor que la flecha admisible dada, en este caso, en las tablas donde tenemos la longitud entre un valor numérico que usualmente oscila entre 180 hasta 360. Muy bien. Vamos a también considerar en este caso como una limitante del análisis o una simplificación y idealización de nuestro análisis, que el material, en este caso la madera, es homogénea, isotropa y también tiene un comportamiento lineal en el rango elástico. Esto no es tan cierto porque la madera tiene bastante heterogeneidad por las fibras, en este caso la dirección longitudinal, tangencial y radial. Sin embargo, para fines de cálculo, asumimos esta simplificación para que podamos hacer un análisis en el rango elástico y de manera lineal.
Bien, habitualmente las dimensiones, y vamos a mostrar las tablas de la norma, en este caso las tablas de perfiles y de secciones. Voy a abrir eh, cabalmente estos tramos. Recordemos que no tenemos secciones muy grandes. Recordemos que los limita prácticamente a una dimensión máxima de 30 centímetros. Entonces, esta limitante hace que las vigas de madera cerrada en la norma tengan esta limitación. Recordemos que la máxima sección comercial es 29 por 29 centímetros de manera real. Entonces, que una viga, hablamos por ejemplo de una viga de 14 por 29, 19 por 29, 14 por 19, o inclusive una viga de 9 por 19 o 9 por 29, sean las vigas típicas utilizadas en flexión, pero que están sujetas a la limitante, en este caso de las cargas o de la luz, porque debido a las dimensiones tan pequeñas no podemos construir vigas mucho más peraltadas. Sin embargo, a pedido se puede conseguir, se pueden encontrar vigas de hasta 30, 35, hasta 40 centímetros, pero no son vigas estándares de la norma. En este caso, esas vigas limitantes o límites en cuanto a las dimensiones, tenemos que asumir que son no comerciales y que van a ser mucho más caras que las vigas usuales. Ante momentos fraccionantes, deformaciones o cortantes que superen, en este caso, las secciones máximas, deberíamos recurrir primeramente a vigas armadas o reforzadas con planchas de acero, o en este caso un tema limitante, un tema muy crítico, podría ir a lo que sería acero o hormigón. En este caso, miembros sujetos a flexión biaxial o flexión oblicua, como se conoce, podemos hablar de las correas de techo, que tienen cargas, en este caso gravitacionales, que deben exponerse en ángulos y por tanto hacen esforzar las vigas, en este caso en flexión en el eje fuerte y en el eje débil, en este caso flexión biaxial. Bien, la idea en el diseño, para tomarlo en cuenta, y ayer en acero veíamos que usualmente gobierna en la flexión, se diseña con esa carga, luego se revisa el cortante y luego se verifica la deformación. Rara vez falla el cortante y rara vez falla la deformación. Y si falla la deformación, tenemos que, en este caso, incrementar la inercia. Si falla el cortante, tenemos que incrementar primeramente los rigidizadores y de segunda manera incrementar el área del alma, en este caso con un perfil un poco más grueso o un poco más alto. En el caso de la madera es un poco distinto. Usualmente gobierna la deformación, vale decir que la flecha máxima usualmente es la que limita al diseño de las vigas, es decir, la inercia en este caso. ¿Esto por qué? Porque el módulo de elasticidad de la madera, como pueden ver acá, en los grupos A, B y C, no supera los 100.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Tenemos los tres grupos. Los valores que tenemos acá dados en cuanto a este módulo de elasticidad es tan pequeño que no podemos asumir, en este caso, que el comportamiento va a ser gobernado por la flexión, sino por la deformación. Casi siempre en todos los ejercicios que vamos a ir verificando. Muy bien, vamos entonces a ya comenzar con la teoría básica. Aquí tenemos un concepto muy básico acerca de una sección rectangular. Tenemos el peralte, tenemos la base, tenemos la inercia principal en el eje X, como también en el eje Y, el radio de giro. Tenemos también en cuanto a la flecha y el momento de inercia, una recomendación, ¿no? En este caso, cuando tengamos que usar o calcular, por ejemplo, miembros que sean vigas o viguetas que sujeten elementos que sean frágiles, que estén adosados o unidos a estos elementos, hay que limitar la deformación. Entonces, un poco también el criterio, como vimos ayer, para limitar la deformación es ver si esta viga o vigueta está unida a un elemento que puede ser plástico y frágil, o un elemento que no es plástico, o si no, a un elemento que no tenga ningún elemento adosado, es decir, una viga libre, y ahí las limitantes o las deformaciones van a ser limitadas por diversos factores. Bueno, en la norma del pacto andino tenemos este cuadro, la tabla 8.1, una norma que aquí le puse como tabla 3.1, que nos muestra las deflexiones admisibles. En este caso, para la norma del pacto andino tenemos dos casos. El caso con carga permanente y sobrecarga, y el otro caso que sería solamente la sobrecarga. Entiéndase solo sobrecarga en el caso de cargas vivas de piso, vivas de techo o también cargas de viento. Y carga permanente más sobrecarga, la carga muerta, que incluye el peso propio de los elementos no estructurales, con lo que sería la carga viva de piso o de techo o la carga de viento también. En este caso, estas cargas deben limitar una deformación máxima, inciso A, con un cielo raso de yeso. Esto hace referencia a miembros frágiles, a un LT300 para la combinación de carga de muerta más viva y LT350 para las cargas únicamente de sobrecarga.
Para vigas sin cielo raso de yeso, vale decir, para vigas que no tengan elementos que se unan y que puedan afectarse en la deformación, el entre 250 y el entre 350 respectivamente. De este cuadro podrían hacerme algún comentario y tal vez preguntar por qué la diferencia entre 300 y 250. ¿Alguien tiene alguna idea, por favor? ¿Porque el cielo raso funciona como ariostramiento? No, porque el cielo raso de yeso, el yeso es el material más frágil. Por ejemplo, ustedes cuando tengan que hacer una evaluación de estructuras, por ejemplo, cuando tengan que verificar hundimientos, desplazamientos y tengan que ir a una obra, por ejemplo, que tenga rajaduras en las paredes, para verificar que esa falla sigue todavía activa, podrían colocar un poco de yeso con agua, tipo mortero, en esa fisura o esa pared, y pasa el tiempo, pasa una semana, 2 semanas, y pueden volver a verificar, y si es que esa placa de yeso está fisurada o rajada, quiere decir que esa fisura, esa grieta está activa, que hay movimiento, ¿no? Y esa prueba que se hace de manera empírica se la realiza porque el yeso es bastante frágil. Entonces, esto quiere decir que con cielo raso de yeso, en otras palabras, es que esa viga o ese elemento de flexión está sujeto a un elemento muy frágil, que se ve muy, muy limitado a una deformación. En este caso, el yeso, al superar una deformación mayor que era entre 300, pues está sujeto a problemas de rajaduras, entonces nos limita por ese motivo la norma. En el caso de no tener cielo raso de yeso, es decir, tener una viga con un elemento más rígido, más firme o que no esté libre, nos da un valor un poco menor de la deformación. Entonces, un lente 300 es mucho más crítico o exigente que un lente 250. Eso quiere decir, ¿no? O sea, hay los dos criterios. Uno que esté adosado a un elemento muy frágil y otro a un elemento que no sea frágil o un elemento libre. ¿Sí? Bien. Para la deformación es clave ver el módulo de elasticidad. Tenemos el módulo mínimo y el módulo promedio. El módulo mínimo lo vamos a utilizar siempre para elementos aislados, vale decir vigas aisladas, vale decir, por ejemplo, elementos en una armadura u otro. Si tenemos viguetas o tenemos un entablado, por la acción de conjunto, es decir, elementos que están lado a lado y en este caso unidos con elementos transversales, con rigidizadores, ahí podemos utilizar un módulo promedio. Como verán, la diferencia entre uno y otro es significativo. No es igual usar un valor de 95.000 kilos por centímetro cuadrado que un valor de 130.000. La diferencia es sustancial, tanto en el grupo A, B o C. Como recomendación, según la norma, para usar un promedio, por ejemplo, en viguetas, por lo menos tienen que haber 4 elementos similares, lado a lado, unidos, para que podamos utilizar este módulo promedio. A diferencia del módulo mínimo, se utilizan elementos aislados o que no tengan o que no cumplan esta condición. Bien, hablemos de la deflexión. Vamos a abrir nuestra planilla de MATCAD para poder explicar un poco la fórmula que ayer veíamos en nuestra clase para poder explicar un poco acerca de las deformaciones, ¿sí? Entonces, la fórmula de la flecha, o de la deformación, en este caso que lo voy a llamar delta, está muy vinculada al módulo de elasticidad como también a la rigidez en flexión, que en este caso es la inercia. Veamos que, por ejemplo, la deformación actuante en una viga simplemente apoyada es 5 entre 384. La carga por la longitud a la cuarta entre la rigidez, entre E y. Veamos que de la fórmula en una viga de madera, lo que podríamos hacer variar para bajar la deformación sería la inercia simplemente o la longitud. En cuanto a la carga es única, en cuanto al módulo también es único en función del tipo de grupo de madera, entonces sería la longitud o la inercia. Sin embargo, esta carga, si la evaluamos, usualmente la vamos a analizar en función
a la carga permanente y la carga o sobrecarga viva, que sería la carga de uso, ¿no? En el caso de la carga permanente o carga muerta, recordemos que por definición es una carga debido al peso propio de los elementos estructurales y no estructurales, o todo lo que esté unido, fijo a la estructura y que no varíe en carga, es decir, que no varíe en magnitud ni posición en el tiempo. Es decir, que una carga muerta estará en la vida útil de la estructura, en este caso, los 10, 20, 30, 40, 50 años que esté construida. Entonces, ese efecto de lo permanente, a diferencia del hormigón o del acero, que también podría ocurrir esto, en madera hace que las fibras de una viga se vayan relajando, es decir, que poco a poco estas fibras se vayan un poco rindiendo y en un tiempo inicial, supongamos, un tiempo instantáneo, en un cálculo a deformaciones o deflexiones, tengamos una deformación inicial, que voy a llamar deformación I o instantánea. Supongamos en este ejemplo que sean de 2 centímetros. Pasan 5, pasan 10 años y volvemos a medir esta misma viga con esa carga muerta. En este caso, la deformación ha incrementado. Es decir, que las fibras de la madera van un poco cediendo y hacen que el elemento se deforme bajo la misma carga permanente. Aquí tenemos entonces una deformación adicional, una deformación que podemos llamar diferida. Este fenómeno es importante a entender y a poder comprender y aplicar en el diseño de vigas de madera. Esto no ocurre en acero y no ocurre en hormigón. Si bien pasa también, no es algo crítico, pero en la madera sí es totalmente válido tomarlo en cuenta en el diseño. Es por este motivo que en nuestro reglamento, en la norma, establece esa diferencia. Vale decir, la instantánea, una deformación dada, la diferida que más o menos es un 80% de la deformación instantánea. Eso es variable en la norma argentina, la norma paraguaya, en la norma uruguaya, o en la brasilera este valor de 0,8 es variable, entre 0,5, 0,6, 0,7. Pero para el pato andino, desde un punto de vista conservador, han tomado del 0,8. Entonces, la deformación total de una viga, tomando en cuenta la carga permanente y la carga instantánea, en este caso, y diferida, será 1,80 veces la deformación instantánea. Eso es válido solamente para cargas permanentes, ¿sí? Entonces, hay que multiplicar un factor de 1,80 todo lo que son cargas permanentes, ¿sí? Alguna vez, algún reglamento y alguna literatura indicaba que una carga viva que esté presente en un elemento por más de 10 años se puede considerar como una carga permanente y además tomar en cuenta con este criterio de deformación. Esto quiere decir entonces que si, por ejemplo, yo voy a calcular una deformación para el peso propio, lo que tengo que hacer es una viga simplemente apoyada, aplicar la fórmula que ya conocemos, pero la carga, en este caso, la debo multiplicar por 1,80. Esto para asumir o para modelar este comportamiento que hablábamos respecto a este fenómeno de la deformación diferida, ¿no? Esa sería la ecuación para cargas permanentes, cargas muertas, en el caso de la deformación. Y por carga viva simplemente la misma fórmula que ya conocemos, sin tomar en cuenta ese valor de mayoración de la deformación, porque la deformación por carga viva se considera como instantánea. Ahí está. Eso es muy importante y siempre entra en los cálculos de los elementos a flexión, ¿sí? Consultarles si esta parte la entienden, se comprende o hay alguna duda, por favor. Quiero que me den su retroalimentación. Y una preguntita, en caso de las cargas puntuales, ¿cómo sería? O sea, en acero hemos visto, se le suma directamente P medio, si no me equivoco, pero igual habría ese coeficiente. Sí, sea cual sea la carga permanente, distribuida, digamos distribuida en forma de triángulo, puntual, donde esté la carga, si pasa más de 10 años, se considera que es una carga permanente y es que las fibras de la madera se vayan relajando, entonces la deformación incrementa. Y esta normativa considera que el incremento es de un 80%. Entonces, sea cual sea la carga muerta, en la fórmula que tú tengas para la deformación solamente es válido, recordemos, para una carga o una viga uniformemente repartida y simplemente apoyada,
pero también hay fórmulas distintas para vigas de diferente configuración, pues ahí tenemos que siempre sumarle este 1.80, solamente para cargas permanentes, siempre. ¿Sí? Es importante y es crítico esto. ¿Está bien? Bien. Veamos también ahora en flexión, todo lo que vimos ya en acero, que es mucho más complejo. Acá en flexión es mucho más fácil en madera. Asumamos que la sección es rectangular, entonces el esfuerzo normal producido por la flexión simplemente es el momento por el brazo entre la inercia. Y en este caso, si la viga está en el eje fuerte, será la distancia Y en el eje vertical y la inercia en el eje X, ¿no? Entonces, despejando y desplazando, en este caso, la fibra extrema, sería la distancia C, que sería la altura entre 2, y estoy yendo a dividir la inercia, quedamos con el módulo resistente elástico. Y la fórmula genérica para la tensión flexional en el rango elástico para una viga de madera sería 6 veces el momento máximo entre la base y la altura al cuadrado. Pero eso no es importante que lo memoricen, simplemente es agarrar y tomando en cuenta que el criterio es momento entre el módulo resistente elástico. Los módulos para vigas de sección conocida, en las tablas de la norma, en la tabla 13.1, se encuentran tabuladas para todas las secciones de la norma. En este caso, si revisamos el eje principal mayor, el valor que está acá en norma como ZX, este valor sí se considera como el módulo resistente elástico, no es el módulo plástico. Se puede confundir con el caso de acero, pero en el caso de madera, este ZX es el módulo resistente elástico. Es como manejar el tema de S en acero, ¿sí? Bien, de la norma, aquí tenemos también en la tabla 13.1, en la tabla con la continuación 13.2, perdón, tenemos para la flexión el valor límite, que es FM, que es 210 para el grupo A, que es 150 para el B y es 100 para el grupo C. Todo en kilogramos por centímetro cuadrado. Acá también está lo mismo en función de los grupos de la madera. Ahora un tema bastante puntual. Este esfuerzo se puede mayorar por un 10% siempre y cuando tú analices o diseñes un entablado o viguetas. ¿Qué es un entablado? Es el tablero que se coloca sobre las viguetas para soportar las cargas en un entrepiso. Los entablados se forman, por ejemplo, con machimbres de espesores de media pulgada, 3/4, 1 pulgada o 2 pulgadas, lo usual es 3/4, 1 pulgada, y como están unidos uno con otra, hay un trabajo en conjunto garantizado y ahí nos permite la norma subir la resistencia de la tabla en un 10%. Lo mismo en viguetas, si asumimos y consideramos que hay por lo menos 4 viguetas en ese tramo y además esa acción de conjunto garantizada se da, como les mostraba al principio de esta clase, con los elementos que rigidizan y evitan el pandeo lateral, vale decir, con estas viguetas que unen las almas, como también estos cross-braiding o diagonales que también van a ser de unión, que se colocan de manera espaciada a lo que nos diga más adelante la norma, se les muestra una tabla que nos muestra la separación entre esos elementos. ¿Sí? Entonces, ahí podemos tomar en cuenta. En vigas aisladas, no, para nada, quedamos nomás con el valor dado en la tabla. En el cortante, recuerden que aplica para cortante la fórmula deducida con una simplificación, claro está, la fórmula de Juvarsky, que dice que el cortante es la fuerza cortante por el módulo o por el momento estático de área entre el ancho de la viga por la inercia principal en el eje X en este caso. Esta fórmula se puede calcular para una sección rectangular, reemplazando Q para el esfuerzo máximo en el medio, tenemos que el cortante es 3 medios o 1.5 la fuerza cortante máxima entre la base y la altura, ¿no? Esta es la fórmula cortante. Rara vez este cortante es crítico en una viga, pero hay que verificar siempre. Hay 2 cortantes. En una viga, recordemos que por definición hay un cortante horizontal y un cortante vertical. Esto vamos a hablar acá. Recordemos que una sección de madera, aquí voy a dibujar una viga cualquiera, aquí tenemos las fibras, recordemos, que va en sentido longitudinal del elemento. Y lo que voy a hacer es recortar o sacar un pedacito de una sección, un cubito, en cualquier lugar. Y este cubito tiene, en este caso, un cortante horizontal y un cortante vertical, ¿verdad? Tenemos un cortante generado por las fuerzas de flexión, que va a ser un cortante en este sentido, un cortante horizontal. Y para compatibilidad aparece un cortante vertical, en este caso en sentido contrario, para que tengamos el equilibrio correspondiente. Cortante vertical y cortante horizontal. Pregunta,
En magnitud, en valor numérico, este cortante es el mismo, no va a variar. En cualquier punto vale la fuerza de corte por Q entre la inercia y el ancho de la viga. En valor numérico, decíamos, en función de la sección transversal de la viga del elemento, podemos encontrar este parámetro. Pregunta, en un punto cualquiera en una viga, ¿qué es más crítico, un cortante horizontal o uno vertical? Numéricamente son lo mismo, numéricamente el valor es igual. Pero ¿cuál sería más crítico para una viga de madera? Quisiera saber, por favor. ¿Quién me responde? Horizontal, tal vez en G, ¿Por qué? por estar yendo a favor de las fibras. Exactamente, Luis. En realidad el vertical no tiene mucho problema porque se ve absorbido por la resistencia más grande de la viga. Pero entre fibra y fibra de madera tenemos elementos que unen, es como un pegamento, decíamos, que une estas fibras y que es bastante débil a comparación de la sección de las fibras en transversal. Entonces siempre, si bien numéricamente el cortante horizontal es igual que el cortante vertical, si hablamos de resistencia, siempre el cortante horizontal produce efectos más críticos porque es paralelo a las fibras. Es paralelo a las fibras. En el caso de la norma, esta fuerza, esfuerzo resistente que nos da la tabla, que en este caso es un esfuerzo muy chiquitito, para el grupo A de 15 kilos por centímetro cuadrado apenas, es deducido a través de ensayos, a través del esfuerzo cortante paralelo a las fibras. En el caso del grupo A, 15, en el grupo B es de 12 y en el grupo C es de 8 apenas, ¿no? Son valores muy chiquitos, pero igualmente en una viga usualmente lo que gobierna es la deformación. Se revisa el cortante y usualmente no nos falla. Solamente en casos muy particulares con cargas puntuales podría ocurrir que el cortante sea crítico, pero no es muy frecuente. Al igual que en vigas, que flexión, perdón, también se puede subir hasta un 10% la capacidad dada en el esfuerzo admisible, tomando en cuenta que si hay una acción de conjunto garantizado en entablado o en viguetas, se puede hacer este incremento de resistencia. Bien. Ahora, en cuanto a la sección crítica, y quiero que presten atención aquí a la derecha, voy a ver con el puntero láser. Como pueden ver, una viga apoyada, por ejemplo, en un elemento columna, no se lo une directamente, ¿no? Tiene que tener un apoyo. Este apoyo se puede materializar con cartón asfáltico, con un neopreno, con otro tipo de elemento. Este elemento hace que la reacción de apoyo dada en la columna y por la carga de la viga se redistribuye un área que tiene un ancho A, que es el ancho de este apoyo. En este caso, a partir de el diagrama de cortantes, todos conocemos que tenemos un diagrama de cortantes dado. Y en este caso, para una viga usual o común, tendríamos una fuerza cortante mostrada como estoy haciendo ahora, de esta manera, para una carga, por ejemplo, uniformemente repartida. Sería así, supongamos. Deberíamos calcular o diseñar la viga con este cortante máximo dado en el apoyo, es decir, con esta reacción de apoyo R, que sería el cortante en el apoyo, ¿sí? Tal como hicimos ayer en acero estructural. Pero desde un punto de vista más analítico, se sabe que esta compresión dada por la reacción de apoyo no solamente influye en el cortante, también influye en el comportamiento del apoyo, y eso que no sea crítica este valor dado en cortante en el apoyo. Por tal motivo, para fines de diseño y de cálculo, se considera que la sección crítica para una viga de madera se da a partir de una distancia h a partir de la cara del apoyo, es decir, esta h que es la altura de la sección de madera, se la mide a partir de la cara del apoyo y ahí va a ser la sección crítica para poder diseñar o verificar a corte nuestra viga. Es decir, el cortante de diseño no va a ser este R, sino va a ser este valor que estoy aquí colocándolo, este valor V1 si quieres, y que va a ser un valor menor y que va a conllevar, por tanto, un menor esfuerzo al cortante que tenemos que absorber. Esto es lo que dice la norma, nos permite hacer esta acepción. Sin embargo, si quieres conservador, podrías nomás seguir con la reacción de apoyo R y si te cumple, también estaría cumpliendo, obviamente, a la fuerza B1, que es más pequeña. Entonces, si eres conservador, puedes utilizar la reacción de apoyo, pero si eres más analítico y más correcto, la cortante que está a una distancia H de la cara del apoyo. Bien.
Viendo ese ejemplo que les daba y esa explicación del apoyo, también tenemos que verificar algo que no es muy frecuente o común en hormigón o en acero. En este caso es como una comprobación a la compresión en una viga. Es un poco extraño, ¿no? Bueno, aquí te lo voy a graficar para que entiendas lo referido a estas fibras. Aquí tenemos la fibra de la madera en este gráfico. Siempre va a ir en sentido longitudinal del elemento. Y como puedes ver tú, aparte de la flexión, de la deformación y del cortante, esta relación de apoyo pues influye en una compresión que es perpendicular a las fibras de la madera en el apoyo. Entonces, en el apoyo cabalmente, justamente donde está la reacción, se verifica lo que sería el esfuerzo a compresión perpendicular a las fibras. Este esfuerzo actuante debe ser menor o igual al esfuerzo admisible a compresión perpendicular a las fibras. En este caso, ¿quién va a definir este esfuerzo? Básicamente es esta distancia A, que es el ancho del apoyo. Entonces, para encontrar este esfuerzo perpendicular, simplemente voy a hacer la siguiente fórmula. En este caso, es la relación de apoyo entre la dimensión del apoyo. En este caso, esta distancia A por todo este ancho B. Usualmente un apoyo se puede graficar, se puede construir en todo el ancho de la sección, pero la longitud dada, esta longitud A, tú como calculista la tienes que definir. En este caso, si definimos, por ejemplo, una sección de 2 pulgadas o 5 centímetros, tendríamos acá en la división 5 centímetros por la base de la viga y dividir eso entre la reacción de apoyo, en este caso, para tener este esfuerzo a compresión perpendicular. En la norma tenemos para cada grupo este esfuerzo admisible. Tenemos 40 para el grupo A, 28 para el grupo B y 15 para el grupo C. Y en este caso, como pueden verificar, y también lo muestra acá en la tabla 13.1, el esfuerzo a compresión perpendicular es mucho, pero mucho menor al esfuerzo paralelo. En el grupo A tenemos 145 kilos por centímetro cuadrado para paralelo y apenas 40 para lo que sería perpendicular. Vale decir que estamos menos de un 30% en la resistencia a compresión perpendicular, y donde se utiliza o se verifica cabalmente acá en los apoyos. Vale decir, cuando yo hago la revisión de resistencia por aplastamiento del apoyo de una viga, ¿sí? Eso siempre tenemos que revisar. Con otras palabras, tú también podrías agarrar aquí y decir lo siguiente, que este valor de expresión debe ser menor o igual al esfuerzo de compresión perpendicular a las fibras, y de aquí mismo pues despejar la distancia A requerida de este apoyo. Entonces sería mayor o igual al esfuerzo de compresión perpendicular, a la reacción de apoyo entre la base por el esfuerzo de compresión perpendicular. Entonces este valor de A requerido tú lo calculas, te sale en centímetros o en decimales, y tú lo redondeas. Habitualmente en una viga principal lo que se estila es por lo menos darle 5 centímetros. Si el valor de A que tú tienes es menor, por lo menos tú lo subes a 5 centímetros y con eso estarías muy bien. Si es una vigueta, puedes ir por un valor un poquito menor, pero ojalá no menor que 1 centímetro, centímetro y medio, ¿sí? Esta parte se entiende en cuanto a la verificación de la compresión en apoyos. Luis, ¿entiende esta parte? Sí. Perfecto. Es un tema especial, ¿no? No vemos tanto en lo que sería vigas de acero, pero tiene que ver en este caso con vigas de madera, porque usualmente la conexión es simplemente apoyada. Bien, hasta aquí ya tenemos los 3 estados límites. Tenemos la flecha, tenemos la flexión, el cortante y la verificación del apoyo. Ya podríamos con esto hacer algún cálculo, un diseño de un elemento. Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer rápidamente es entrar a este ejemplo, este ejercicio, para poder entender este comportamiento, funcionamiento de una viga en flexión. En esta pregunta nos dice lo siguiente: tenemos una escuadrilla de una viga que nos piden que la diseñemos, mide 4.5 metros de longitud y se encuentra simplemente apoyada. La carga distribuida que tiene que soportar, en este caso es de 0.3 toneladas por metro, y la madera es almendrillo, la madera del grupo A, la que es más resistente a nivel nacional. Tenemos la longitud, tenemos la geometría, tenemos la sobrecarga, tenemos el tipo de madera, y nos piden en este caso encontrar una escuadrilla que sea lo suficientemente buena para soportar esta carga. Bien, veamos este ejercicio para poder entender el mecanismo de cómo se hace este tipo de diseños, ¿sí? Yo voy a aprovechar ahora de hacer este cálculo con ustedes. Voy a hacerlo en esta hojita de OneNote y les pediría que por favor me colaboren en los cálculos numéricos, ¿sí?
Bien, ahí tenemos nuestra viga. Datos del ejercicio, vamos a copiar rápidamente para arrancar este ejercicio. Tendríamos como datos, primeramente, la longitud. Tenemos una longitud de 4.5 metros. Tenemos que la madera es almendrillo, es del grupo A. Tenemos para el grupo A las siguientes características. Tenemos el esfuerzo a flexión según tablas de 210 kilos por centímetro cuadrado. Tenemos el esfuerzo cortante, admisible de 15 kilos por centímetro cuadrado. El módulo de elasticidad mínimo de 95.000 kilos por centímetro cuadrado también. Aquí el promedio no lo utilizamos porque es una viga aislada, no es una viga que tenga elementos que estén a su lado, solo una viga aislada. Tenemos también el esfuerzo de compresión perpendicular a las fibras, eso para el apoyo, de 40 kilos por centímetro cuadrado. Bien. Para poder plantear este ejercicio, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos la carga de 0,3, o sea, una carga también de 300 kilos por metro, que sería la demanda. Lo que tenemos que hacer acá en el ejercicio es encontrar primeramente la demanda para posteriormente hacer un despeje y encontrar la sección. Entonces, como paso número 2, vamos a ver la demanda. Y encontremos en este caso que para una viga simplemente apoyada, pues el momento máximo que tenemos que encontrar, o crítico, simplemente es la sobrecarga por la luz al cuadrado entre 8. En este caso tenemos 300 kilogramos por fuerza por metro, multiplicado por la luz al cuadrado que tenemos acá, 4.5 entre 8. ¿Esto cuánto saldría, por favor? $759.38. Ya, 0.4 kilogramos fuerza por metro. Es el momento que tenemos que salvar o solventar para encontrar o verificar la sección que encontremos. Como segundo paso tenemos también el cortante de diseño, el cortante máximo, ¿dónde va a estar? 2 puntos. Podríamos hacer el cálculo y encontrar solamente en el apoyo, es decir, encontrar esta ley de cortantes. Decir que acá en los extremos tenemos la reacción de apoyo, es decir, que aquí tenemos un valor de cortante R, aquí también el cortante R. Aquí tenemos como R igual a la carga repartida por la longitud entre 2. Tenemos acá 300 por 4.5 entre 2. ¿Cuánto es, por favor? 675. Gracias. Podríamos calcular con este valor de acá, ¿no? 675. Pero lo que dice la norma es que podemos optimizar esto encontrando un valor, un esfuerzo igual a una distancia h, ¿no? Entonces yo podría tranquilamente encontrar a esta distancia de acá, h, de nuestra sección, ese cortante que le voy a llamar cortante de diseño. Cortante de diseño. En esta pregunta no podemos encontrar este BD porque no tenemos el valor de h.
Nos piden la sección, no conozco cuánto es la base ni cuánto es la altura, por tal motivo no tengo este dato. Quedaría pendiente. Podría hacer un primer cálculo con este valor numérico y si me cumple, estar seguro es que me va a cumplir también para una sección dada, porque siempre un importante menor va a dar menor esfuerzo también, ¿no? Bien, eso sería en cuanto a las demandas principales. Paso número 3, voy a hacer el cálculo de nuestra sección. Voy a hacer un predimensionamiento. ¿Ya? En este caso, el predimensionamiento no se lo hace por flexión ni por cortante. Decíamos, siempre arrancamos con la deformación, con la flecha. ¿Sí? Entonces, en este caso, para esta viga apoyada, tenemos la siguiente expresión. Sería que nuestra deformación actuante es 5 entre 384. La carga por longitud a la cuarta entre la rigidez. ¿Sí? Esa es la ecuación que gobierna el comportamiento en la deformación máxima en el medio de una viga. En este ejercicio vean ustedes que esta carga Q nos habla que es una sobrecarga, una carga distribuida. No dice que es una carga muerta, una carga viva. No podemos decir que es lo uno o lo otro. ¿Ya? Yo voy a asumir en este caso que es una carga viva. ¿Ya? No tengo el dato para saber qué es carga muerta o permanente. Entonces aquí quedaría un poco suelto. Yo en el examen les tendría que dar el dato. Entonces yo voy a asumir que Q es una carga viva. Es una carga viva. Con este dato, entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Digo, entonces, que esta deformación, que la voy a calcular, ahí está, debe ser menor o igual a la deformación admisible, ¿no? En este caso, si se fijan, la carga es 300 kilos por metro cuadrado, o por metro lineal, perdón, la debo llevar a centímetros, porque tengo una longitud que está en centímetros, también el módulo que está en centímetros, para que tenga un valor coherente. Entonces, mi carga de 300 kilos por metro, ¿cómo sería su conversión para llevarlo a kilogramos por centímetro? Tendría que dividir o multiplicar por 100. Multiplicar. No creo, pues es 300 kilogramos por metro. Decimos 1 metro, 100 centímetros, ¿no? Sería entre 100, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto entre 100. Solamente para llevar a kilogramos por centímetro, ¿sí? Eso es. Bien, aquí toca definir ahora la deformación admisible. Este valor depende de la tabla que nos da la norma para poder tomar ese criterio. En este caso solo tenemos la sobrecarga, digo que es carga viva. Vamos a la tabla de la norma rápidamente y encontramos que para deflexiones dadas, solamente para sobrecarga, hay dos opciones, el entre 300 o el entre 350, ¿no? En este ejercicio no nos dice si la carga o si la viga soporta un elemento frágil o no frágil. Voy a tomar en cuenta el más crítico, en este caso el entre 350. Entonces le voy a decir acá, la deformación admisible es el entre 350. La viga es de 450 centímetros de largo, entre 350, ¿cuánto saldría? ¿Cuánto saldría, por favor? $1.29. Gracias. 1.29 centímetros. Ya, entonces, de esta ecuación, lo que yo voy a hacer es despejar la inercia.
Bien. Entonces, lo que hacemos es despejar la inercia. Y en este caso, pues la inercia en X requerida simplemente será mayor o igual a ¿qué? A 5 entre 384 multiplicado por, en este caso sería 3, ¿no? 3 por 450 a la cuarta entre 95.000 por la deformación. En este caso salió 1.29. Entonces la inercia en X requerida para nuestra viga, ¿cuánto? ¿Cuánto sale? 13.070.64. Y ya. Con esta inercia que está en centímetros a la cuarta, me dice que debo buscar una viga que tenga esta inercia para que resista, ¿sí? Bien, podría elegir la viga y luego verificar a la deformación, como también ahora hacer lo que sería la flexión, encontrar un módulo resistente requerido y buscar una viga que tenga tanto la inercia y el módulo respectivo. Son dos maneras de hacer, es algo que uno tiene que definir. Yo aquí lo voy a dejar, con esto voy a hacer. Entonces voy a entrar acá a ir al catálogo de secciones y buscar la sección requerida. Busquemos con ustedes. Vámonos a la tabla 13.1 y veamos que tenemos acá las inercias, ¿no? Las inercias están en la cuarta columna. Buscaremos una inercia de 13.000. Aquí tenemos 10.000. Aquí tenemos 13.210. Podría cumplir esta 13.210, esta sección. Tranquilamente aquí voy a copiar 3 por 12. La sección 3 por 12 en pulgadas, que es en centímetros, sección real 6.5 por 29, que soporta 13.210.7. También tenemos otra sección que es esta, la 4 por 12 o 9 por 29 en centímetros, que también soporta a su vez una inercia de 18.291.8. Luego tenemos, la siguiente hoja, una sección que podría ser esta 6 por 10, que también cumple, una 6 por 10, que es 14 por 24, que tiene una sección de una inercia de 16.128. Sí, estas serían las principales 3 secciones o escuadrillas que cumplen los requisitos. Si les pregunto a ustedes, ¿cuál sería la mejor sección según ustedes hasta acá? ¿Cuál sería? Su criterio, ¿cuál sería? La tercera. ¿Pero por qué? ¿Cuál sería el criterio? Presenta la seguridad. Un intermedio. Un intermedio. Mira, si estamos yendo como que al límite, si tiene esta inercia un poquito más, le va a garantizar
que no falla la deformación admisible. Entonces, no tenemos por qué darle más factor de seguridad. Ya dentro de este escenario, este factor, ya tenemos como un factor de seguridad implícito, ¿no? Entonces, técnicamente hablando, este podría ser. Técnicamente hablando, cumple, ¿no? ¿Ya? Pero el problema no solamente es fijarse en la deformación. Hay que fijarse en las relaciones base por altura. ¿Ya? Base por altura. Entonces, no es lo mismo tener una base muy chiquitita, como en este caso, 6.5, y una base mucho más, una altura muy grande comparada con la base de 29, ¿no? O una sección más cuadrada como acá, 14 por 29, o intermedio. Entonces, hay que fijarse en eso porque marca la diferencia. Es decir, la relación base por altura es importante. O también, si quieres, altura entre base, esa relación que más o menos suena como que como una relación ancho-espesor, ¿no? Parecida. Hay que limitarla. Hay que limitarte. ¿Por qué hay que limitar una relación ancho-espesor? Porque puede haber problemas de pandeo. En este caso, pandeo lateral torsionante, les cuento. Y para esto vamos a entrar un poco a la diapositiva, poder ver algo más. Y una norma nos habla respecto al pandeo lateral torsionante, ¿no? Habla de la inestabilidad en flexión. En este caso, las vigas de madera, al igual que las vigas de acero, si bien no tienen espesores delgados, no son formas de I, digamos, son formas rectangulares en este caso, también pueden estar sujetas a pandeo lateral, ¿sí? La idea es que los esfuerzos de una viga en trabajo, antes de que llegue al momento crítico dado por el esfuerzo admisible en flexión, nunca se ve esforzado a un valor dado que produzca un momento crítico que induzca al pandeo lateral. Es la idea, ¿no? Entonces, la norma, además de darnos fórmulas para hallar un momento crítico, lo que nos da es una experiencia y decir relaciones ancho-espesor o alto-ancho, en este caso, dadas para hacer algo con la viga para que no falle o no tenga problemas con el pandeo lateral. O sea, además de dar una ecuación de cálculo, la norma nos da en este caso, alguna restricción en cuanto a cómo tiene que unirse, cómo tiene que restringirse lateralmente una viga, ¿ya? Ahí está la tabla 8.6 de la norma del Pacto Andino, que claramente nos muestra 6 escenarios, 5 casos, en los cuales tenemos relaciones ancho-espesor o H entre B, para los cuales nos dan algunas sugerencias, ¿sí? Bien, pasemos al caso primero, que tenemos acá, que habla de una relación H entre B igual a 2. En este caso, esta relación H entre B igual a 2 refiere a una viga cuyo peralte no es tan grande o diferente comparado con la base, solamente le lleva por 2, ¿no? Este tipo de vigas es suficiente para evitar el pandeo lateral que en el apoyo tengamos un elemento transversal en el apoyo. Claro, en el apoyo de la izquierda, como también en el apoyo de la derecha. Ese elemento transversal va a evitar que la viga pueda girar y pandear lateralmente. Esa sería como la recomendación. Cuando la relación es 3, pues aparte de esta viga de apoyo, hay que colocar un elemento que es un elemento vertical, transversal a la viga, que va desde la base hasta la altura, que trata de restringir de mejor manera este pandeo lateral en los apoyos, ¿sí? Ahí está. Caso número 3, tenemos ya una sección que tenga una relación ancho-espesor, aquí es H entre B, que sea 4, aquí muy aparte del apoyo, muy aparte de este elemento que rigidiza en los extremos de una viga, también tenemos que colocar elementos nuevos o elementos separados de manera equidistante, ya son viguetas que se separan de manera equidistante en el ala compresión. Recordemos que las vigas de acero de madera, usualmente se construyen y se modelan y se ejecutan para que trabajen simplemente apoyadas. Entonces, si es así, todas las cargas de chubuetes puntuales van a generar esfuerzos de compresión en el extremo superior y flexión en el extremo inferior, o tracción en el extremo inferior. Entonces, tenemos que ajustar principalmente la cara superior. Y para esto, esas viguetas sirven de mucho porque hacen ese trabajo. Ya cuando la relación ancho-grueso llega hasta 5,
ahí tenemos que pensar en otra cosa. Es decir, pensar en el apoyo, pensar en esa unión o vigueta inicial, y ya para el tramo colocar en este caso un entablado de madera que va a ser de rigidizador o elemento que va a evitar que la cabeza superior que está con presión de las vigas vaya por panel lateral torsional. ¿Sí? Es igual importante. Y por último, este caso final tenemos dado cuando la relación HTT entre la base de la viga es 6. Ahí tenemos que tratar de revisar no solamente que es importante el apoyo transversal en el extremo de la viga, ni el tema de colocar esas crucetas o elementos rigidizadores de manera transversal. En este caso, prácticamente se trabaja tomando en cuenta este acabado. También que tenemos que colocar unos cross-breeding o unas diagonales que unan cabezas de viga con cabezas de viga, ya sea superior o inferior, y con esto podemos garantizar de cierta manera este comportamiento, ¿no? Tenemos entonces 3 casos, ¿no? 3 casos. Pues, viendo todo este escenario, entonces, viendo que el efecto de colocar una base en altura puede influir en el comportamiento de una viga, ya sea ponerle o quitarle más o menos restricciones, ¿cuál sería el siguiente paso o criterio? Yo diría elegir una viga, porque en este caso es una viga totalmente aislada, una viga que cumpla la relación que sea 2 o máximo que sea 3. Ese sería el criterio para poder diseñar o dimensionar, ¿no? Entonces, ¿qué les parece esto? Usamos 4, 5, 6. ¿Qué les parece? ¿Por qué yo sugiero usar 2 o 3? Si utilizaríamos un número mayor, tendríamos que ponerle más arrastramiento, ingeniero. Claro, ¿y eso qué conlleva? Más material. Y más costo, ¿no ve? Entonces, aquí, a diferencia de una viga de acero, que si bien la viga de acero le sube, ¿se acuerdan? Pues lo puedes materializar con unas diagonales o con unos elementos tipo viga, pero en realidad las diagonales son lo que más usualmente se coloca. El sube te puedes colocar más seguido o más alejado, ¿no? Pero en madera, como es más crítico el tema del panel lateral en sección rectangular, es un detalle constructivo, que ya hablas de entablado, hablas de vigueta o hablas de solo poner un apoyo. Entonces la decisión estaría tomando en cuenta el tema económico, preferentemente no irnos con relaciones H entre B muy grandes. Entre 2 y 3 sería lo ideal para no gastar mucho en arrastramiento, ¿no? En restricción, ¿no? Ustedes, por ejemplo, se van a fijar el entrepiso de decanato del bloque antiguo es de madera. El sistema es un poquito peculiar porque hablamos ahí de vigas de hormigón con viguetas de madera, ¿no? No es tan común, pero es así, ¿no? Se van a fijar las viguetas de madera, que son elementos de flexión, están unidas de manera transversal con elementos tipo bloques o placas que hacen como rigidizadores y también en este caso es un detalle constructivo para limitar el pandeo lateral, ¿no? Y hacer que las vigas o las viguetas en este caso trabajan como sección compuesta, entonces o conjunta. Entonces también ese escenario es importante para tomarlo en cuenta, ¿sí? Bien, entonces tomando en cuenta este escenario, esta percepción, pues vamos a decidir con ustedes qué relación tomar. Entonces yo voy a preferir en este caso que vamos a colocar una relación H entre B, sugerencia, ¿no? Que esté entre 2 y 3. A ver, veamos. Entonces, dividamos acá, ¿no? Voy a elegir obviamente las secciones reales. Divido. Dividimos, por favor. 6.5, perdón, 29 entre 6.5. Aquí voy a colocar. 29 entre 6.5. ¿Cuánto es, por favor? 4.46. 4,46. 29 entre 9. 3.22. 3,22. Y por último, 24 entre 14. 1.71. Esto es 1,71.
Entonces, preferentemente por esto que estamos calculando, yo me iría no tanto por el tema de cuál es más liviano, ¿no? O más barato. Me iría por el arrostramiento y me inclinaría por este de 24, 14 por 24. Entonces, en este caso, con este criterio, repito, no es obligatorio, pero es un criterio al fin, usar 6 por 10, ¿no? $14 por 24 centímetros, ¿no? Ya con esa sección definida o predefinida, ya vamos, decimos, bueno, mi sección de viga, que voy a calcular o voy a, en este caso, verificar, es de 14 centímetros por 24 centímetros, ¿no? Y a partir de aquí voy a hacer todos los cálculos para hacer esta revisión. ¿Cuál sería el primer cálculo que yo voy a hacer? Voy a definir la flecha, ¿no? Entonces voy a colocar acá, como paso número 4, estado de servicio, que sería la flecha. El orden tampoco es influyente, puedes comenzar con flexión, con cortante, pero yo voy a comenzar con la flecha. Ahora, a diferencia de este ejemplo, que solamente nos daba la carga de 300, también ya aparece la carga muerta, ¿no? Entonces decimos que tenemos una carga muerta, que será la sección 0,14, bueno, sí, por 0,24 por el gamma de la madera del grupo A, ¿verdad? En este caso, este gamma es, si divisamos la tabla, ese punto 1, hablamos de 1.1 toneladas por metro cúbico. Aquí voy a colocar 1,1 toneladas por metro cúbico. ¿Cuánto saldría, por favor, esto? 1.1 por 0.14 por 0.24. 0.04. 0.04 Sí. toneladas por metro, que es igual que decir 40 kilogramos fuerza por metro, ¿verdad? Ahí sería. Entonces, la carga viva era 300, es 300 y la carga muerta es 40. Son las dos cargas que yo voy a utilizar para diseñar, ¿no? Vamos con la flecha. Entonces voy a decir, primer estado, carga, la flecha 1 le llamaría, carga muerta más carga viva. En este caso sería 340 kilogramos fuerza por metro. Pero la deformación 1 será 50,384 por la carga. Sería acá, sería 40 entre 100 por 450, la luz de la viga, entre la rigidez 95,000. Inercia, que en este caso es, inercia es 16,128. 16,128. ¿Ya? Más, luego. Ingeniero, ¿por qué la carga es 40? Disculpe la interrupción. Enseguida te voy a explicar. Déjame acabar esto. Si bien la suma de las cargas es 340, hay que discriminar o diferenciar que aquí tenemos carga muerta, que puede deformarse y hacer que de la deformación instantánea pase a la deformación a largo plazo, que se mayor por 1,80, ¿te acuerdas? Y la deformación o la carga viva, que es una deformación instantánea nomás, ¿no? Con esto que estoy entendiendo, pues esto lo voy a multiplicar acá o acá, no hay ningún problema, por 1.80, ¿verdad? Entonces ya nos damos cuenta que tenemos que aquí diferenciar en el cálculo la carga viva de la carga muerta.
¿no? Eso es. Por las deformaciones, ¿no? Esto no ocurre en acero, solo es un caso especial en madera. Ya. D1, ¿cuánto? Inge, disculpa, ahorita las deflexiones tampoco es necesario como en las secciones metálicas a mayorar. No, jamás, pues. El estado límite de servicio, por definición, ya sea madera, hormigón, lo que fuere, jamás tú mayoras cargas, sino tomas las cargas de trabajo. Vienen las cargas como están, tanto la muerta, la viva, la de techo, el viento. En este caso, como es un entrepiso, solo es la muerte y la viva. No se mayoran. Por definición, las deformaciones, o sea, lo que tú puedes ver que se deflecta una viga, es lo real. Tú la mayorarías, sería una deflexión magnificada que en la vida real nunca se va a dar, ¿no? Entonces, hay un poco la diferencia con el enfoque del LFD en acero, que para diseño teníamos que mayorar las cargas y minorar las resistencias para encontrar un índice de confiabilidad y un factor de seguridad implícito ahí que nos dé, en este caso, cierta confiabilidad ante una falla. En el ASD, que es de madera, aquí vemos solamente tensiones admisibles como un factor de seguridad único, pero en el caso de deformación siempre vamos con cargas de trabajo. Yo estoy solamente mayorando que la carga muerta, pero no por un tema de LFD, sino por un tema de la deformación diferida. ¿Se acuerdan? Que habíamos explicado al principio. ¿Sí? Es eso. ¿Cuánto saldría, por favor? 1.30. Ya, 1.30 centímetros. ¿Ya? Ahí está. De 1. Bueno. ¿Cuánto es la deformación admisible para este caso? Revisemos. La norma decía o dice, para el caso de sobrecarga permanente y sobrecarga, el peor caso, el más crítico, es un LT300, ¿no? Que tenga un elemento frágil. No dice la pregunta, pero yo asumo el más crítico. Pues veamos acá. Es el LT300. Entonces, deformación admisible 1 admisible es 450 de 300. ¿Cuánto es esto? 1.5. 1,5. Entonces, como la deformación 1, que vale 1,3, es menor a la deformación 1 admisible, que vale 1,5, estamos ok. Estamos cumpliendo lo que dice la norma, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Pasemos a otra deformación, que en este caso le vamos a llamar F2. Hice una consulta. Sí, ¿No tomamos como deformación admisible L entre 350? no, porque, fíjate, para carga muerta sobre carga, o sea, para muerta más viva, dice es L entre 300. Solo cuando es sobrecarga o carga viva, solo en este caso es 350, ¿no? Es la diferencia. ¿Sí? Ah, está bien, Inge. Gracias. Perfecto. Claro, acá en el predimensionamiento, como no había carga muerta, he asumido nomás que solo hay carga viva, ¿no? Por ese motivo que usé el entre 350. Bien, entonces ahora vámonos rápidamente a verificar el otro caso. Sería la flecha número 2, que solamente es la carga muerta de 40 kilos por metro. ¿Sí? Está aquí arriba. Entonces, deformación actuante.
sería la carga, que sería 40 entre 100. Todo esto por 1,80, porque estamos con deformación diferida. Todo lo que es carga muerta es diferido, ¿no? Entre la rigidez, 95.000 por la inercia. Ahí está. Faltaría la luz, ¿no? 450 a la cuarta. Ya. D2, ¿cuánto? 0,25. 0,25. Muy bien. En este caso, que es menor a esa deformación visible que decíamos, que lo veíamos, que era el ente 350. Que aquí en el predimensionamiento ya lo habíamos calculado, ¿se recuerdan? Acá. Y decíamos que era un valor de 1.29, ¿se acuerdan? Este era 1.29, esto ya lo habíamos visto. Entonces la dimensión que hemos elegido, por tanto, cumple, ¿no? En ambos casos. Entonces, sección. Entonces, 14 por 24 centímetros. Ok. Ahora vamos a revisar la flexión. Vamos como punto número 5. La revisión. La flexión. A este esfuerzo, ¿no? ¿Qué decimos? Bueno, que el esfuerzo máximo actuante simplemente es el momento entre el módulo resistente elástico. Este momento máximo, obviamente, para tener el esfuerzo crítico. Acá tenemos el momento, lo calculamos aquí en la demanda, y tenemos un momento de 759.4. Los 759.4. Esto por 100 para tener kilogramos por centímetro entre el módulo. ¿Qué módulo tiene esta sección 14 por 24? Bueno, hay que revisar. Aquí está 14 por 24. Tiene el módulo de 1344. Mencioné una consulta. Ahí el momento que estamos considerando es el momento donde no hemos considerado el peso propio. No deberíamos corregirlo y considerar el peso propio. Tienes toda la razón, porque ese momento lo hemos seleccionado solamente para la carga viva, ¿verdad? Tienes toda la razón. Para hacerlo mejor y bien, hay que verificar también el peso propio. Tienes toda la razón. Si aquí en el predimensionamiento nos sacábamos solo con flexión, sí podríamos dejar solamente el momento, ¿no? Pero como tenemos ahora también este caso, también tenemos que tomar en cuenta de manera completa. Bien, entonces, el momento máximo completo será esta carga, que es 300 más 40, serían 340, ¿verdad? Acá en flexión no mayoramos nada, solamente la mayoración es sin deformaciones. Aquí es solamente una suma por 450 al cuadrado entre 4. ¿Cuánto sería el momento máximo? Inge, para el momento máximo no es entre 8. Sí, 8. Perdón. Así es. Estoy con el mouse, pues no estoy con el puntero, por eso estoy medio que complicado con el tema de dibujar y hacer las letras medio más legibles, ¿no? Pero bueno, estamos haciendo el esfuerzo.
¿Cuánto saldría? ¿Cuánto es? 8.600.000. Esto está en kilogramos metros, ¿no? Esto está en metros, es 4.5 de metros. Ahora sí, ¿cuánto? 860.63. Gracias. Que sí ha subido un poquito, lo que decía Luis, comparando con este momento original sin el peso, de 860, sin el peso propio de la viga, era exactamente 759, o sea que sí ha subido prácticamente 100 kilos, ¿no? 100 kilos. Subió 100 kilos, ¿no? Entonces, es lo correcto, lo coherente, ¿no? Bien, ya tenemos el momento, ahora vamos a usar el esfuerzo actuante. El esfuerzo actuante máximo crítico es igual a 860,63. Para llevarlo a centímetro, multiplicamos esto por 100. Entre el módulo resistente que decíamos para esta sección de 14 por 24, hablamos de 1344. 1344. ¿Cuánto es esto, por favor? $64,04. 64 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. Felizmente, este valor es mucho menor a FM, que es 210 kilogramo por centímetro cuadrado, ¿no? Que es el esfuerzo del grupo A que veíamos del catálogo acá en la parte de la tabla, ¿no? Esfuerzo admisible. Por tanto, como ven, estamos bien lejos de llegar ni siquiera a la resistencia de flexión, estamos ni siquiera a una tercera parte, pero en deformaciones sí habíamos llegado a un valor bastante cercano, fíjense acá, de 1.30 contra 1.50. Entonces, realmente, sí, en deformaciones, como pueden ver, gobierna el diseño, a diferencia de la flexión. Hagamos ahora la revisión por cortante. Ya tenemos que la fórmula de Javarsky dice que es el corte por el primer momento estático de área entre la inercia en X y el ancho de la viga. Tomando en cuenta que la viga es de sección rectangular de una base y una altura, aquí tenemos el eje X, y Q es el primer momento estático de área, que es la integral de Y de A. ¿Sí? Pero para fines prácticos, a mí lo que me interesa es encontrar las tensiones en estos extremos, aquí y aquí, perdón, en el medio, en el eje neutro de la sección, que la distribución de tensiones cortantes es así, ¿no? Es parabólica. El máximo está en el medio, es considerando este integral de Y de A para lo que sería entre la oscilación del eje neutro hasta el borde, es decir, hasta acá, distancia C, que es H medios. Esta fórmula se integra y nos queda que tau es igual simplemente a 3 medios, tau máximo, 3 medios por la fuerza de corte entre la base y la altura. Reemplazando entonces. ¿Qué cortante voy a trabajarlo? Aquí esto vamos a revisar. Si voy a ser conservador, voy a encontrar, o voy a sacar de la gráfica
el cortante dado en el extremo. Pero este cortante lo habíamos calculado también sin tomar en cuenta el peso propio. Entonces lo voy a recalcular. Voy a decir, para el cortante máximo, ¿sí? La reacción de apoyo de la viga es igual a la carga distribuida total por la longitud entre 2. Entonces sería 340 kilos por metro lineal por los 4.5 metros entre 2. ¿Esto cuánto es, por favor? En 765. Gracias. Si aquí reemplazo esta tensión, voy a verificar al esfuerzo máximo, pero realmente yo debo calcular, como dice la norma, una distancia que es la que voy a graficar, que tengo el cortante en una viga. Aquí tendría este valor de 765. Tengo la distancia al medio de la viga, que es 450 entre 2 sería 2.25 o 225 centímetros o 2.25 metros. Y yo quiero una distancia H. La distancia H, ¿cuánto es? Este H, ¿cuánto es, por favor? La altura de la viga, que es 24 centímetros. Entonces aquí tengo 0,24 y ahí quiero encontrar cuánto vale este cortante crítico de diseño. Aplicamos la semejanza de triángulos. Decimos 765 es a 2,25, como este cortante que no conozco es a 2.25 menos 0,24. Entonces, ¿cuánto es BC, por favor? 683.4. Gracias. Sección crítica, entonces, ¿no? Por tanto, ya definitivamente el tau máximo para esta mi viga es igual a 3 medios o 1.5 por este cortante, 683.4 entre la base y la altura. La base es 0,14, bueno, 14 centímetros, 14 por 24. ¿Esto cuánto es, por favor? $3.05. 3,05 kilos por centímetro cuadrado. Mi esfuerzo cortante admisible según la tabla de la norma para el grupo A, hablamos de 15 kilos por centímetro cuadrado. Este cortante horizontal límite, ¿no? Crítico. Entonces tenemos que es 15. Por tanto, decimos que mi tau máximo es menor que FB. Entonces, cumple. ¿Verdad? Igual estamos lejos, ¿no? De 3 a 15 estamos hablando de que estamos más o menos casi en una quinta parte de la tensión. Otra vez en la deflexión tenemos mucho más requerimiento que en lo que sería el cortante. Hasta aquí ya habíamos concluido y la dimensión de la viga es la que se muestra. Sin embargo, adicionalmente a lo que me dice la pregunta, que solo me decía diseño de la viga, también es bueno encontrar el apoyo. Es decir, voy a encontrar acá, como paso número 7, una revisión y diseño del apoyo. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos la sección de la viga en el apoyo y tenemos la viga. Esta viga de sección es, recordemos, 14 por 24. Y vamos a colocar un apoyo de sección rectangular. La distancia A, aquí le voy a definir como el ancho del apoyo y va a venir en todo este ancho de la viga, ¿no? Ahí va a estar. Entonces, el área de apoyo será pues esta base
de 14, o sea, la base, multiplicando por este ancho, ¿no? Ahí está. El esfuerzo, aquí viene la reacción de apoyo, R, ¿no? El esfuerzo a compresión perpendicular a las fibras es esta reacción de apoyo entre esta área, que sería V por A. Este esfuerzo tenemos que hacerlo que sea menor o igual al esfuerzo a compresión perpendicular a las fibras. Recordemos que las fibras están dadas siempre sentido longitudinal de la barra, ¿verdad? Ahí. Bien, de aquí voy a despejar, voy a decir entonces que la distancia A requerida es mayor o igual a la reacción de apoyo entre la base por ese esfuerzo compresión perpendicular a las fibras. Calculando, aquí tenemos la reacción de apoyo de 765 entre la base de la viga, que es 14, multiplicado por este esfuerzo de compresión a la perpendicular. Para el grupo A, hablamos de 40 kilos por centímetro cuadrado. A ver, ¿cuánto sería esta distancia A? 1,37. Gracias. 1,37 centímetros, ¿no? Que es muy chiquitito. Decíamos por experiencia, aquí por experiencia, en vigas principales, mínimo, pues, 2 pulgadas, es decir, 5 centímetros. Entonces, si A es igual a 5 centímetros, entonces, ok, ¿no? Va a ser mayor que el mínimo requerido. Esto para vigas principales. Para vigas secundarias podría ser hasta 2 centímetros como el mínimo, o sea, para viguetas. Pero para vigas principales, como este ejercicio, es por lo menos 2 pulgadas. Bien, y hemos diseñado la viga, diseñado el apoyo, verificado al cortante, verificado a la flexión, y también las deformaciones han sido verificadas, y se dan cuenta que lo que gobierna el diseño es la flecha. Eso es, estudiantes. ¿Alguna pregunta? Bien. Ahora les voy a dar una práctica para que hagan ahora en clase. Les voy a dar un ejercicio para que lo elaboren y luego conmigo lo vamos a revisar, ¿sí? Entonces, en este momento voy a compartir directamente la computadora. Denme un segundito para poder, en este caso, ver. ¿Sí? Denme un segundo, por favor. Ustedes realicen, por favor. Ahí está. Entonces, esta pregunta refiere a una viga con cargas distribuidas, carga muerta puntual de 550, carga viva de 360 y carga muerta de 200. Por favor, háganla la pregunta. Tienen para poder hacer 30 minutos. A diferencia del otro ejercicio que hicimos a mano, acá tenemos solamente más cargas. Tenemos 2 distribuidas y una puntual. En el anterior ejercicio teníamos solamente cargas distribuidas. Y aquí también nos piden la dimensión B y H de nuestra viga. Una viga es un poco más larga, es de 5.20 metros y es madera del grupo B. Podría ser una madera verdolago. Acá nos piden la escuadrilla comercial, es decir, tenemos que anotar aquí en el cuadro de texto la escuadrilla en pulgadas. Datos del ejercicio, tenemos en este caso la luz de la viga 5.20 metros. Tenemos las cargas, en este caso QD, carga muerta 200, QL, carga viva de 360, PD, que es la carga puntual de 550. Y en este caso, el grupo B, sus características de las tablas, resistencia a la tracción, a la flexión 150, módulo mínimo 75.000 kilos por centímetro cuadrado. El promedio, no, aquí lo he copiado, pero no vamos a entrar en el promedio porque no es una vigueta, una sola viga. Y en cortante 12 y en compresión perpendicular 28. Los límites en deformaciones, como aquí en el detalle no nos dice nada, he cogido los más críticos, en este caso era entre 250 para lo que sería el caso de solamente la carga a sobrecarga.
y el caso de L entre 350 para la verificación, perdón, para 350 para la sobrecarga y L entre 250 para la carga total. Bueno, en este caso vamos a hallar la demanda. En este caso voy a hablar o nombrar a Q1 como la carga muerta, primera combinación. La segunda combinación, la muerta más la viva, en cargas distribuidas. En puntual solamente P a la carga muerta. En este caso, el momento máximo que hay en la viga es la suma, en este caso en el punto medio, del efecto de la carga muerta, sería PL cuartos, el momento máximo en el centro de la luz, y el momento por carga distribuida, QL 4 octavos. En este caso, Q voy a tomar de la combinación de la carga máxima, es decir, la muerta más viva, y P, en este caso, solamente de la carga muerta. Nótese que acá en flexión no tenemos que mayorar por 1.80, solamente es en deformaciones. Tenemos el momento, en este caso 2607. En cuanto al módulo resistente, yo aquí podría sacar una conclusión, puedo decir, si bien sigma es igual al esfuerzo al momento entre el módulo, podemos despejar ahí y decir que el módulo requerido es el momento máximo de este esfuerzo a flexión. Despejamos esta fórmula y encontramos que requerimos un módulo resistente en el eje X de 1738 centímetros cúbicos, ¿no? Que es un módulo bastante pequeño, por eso es que requiere este ejercicio. Ya para las flechas, hacemos el predimensionamiento. Encontramos para la flecha de muerta más sobrecarga, aquí tenemos este pedazo que es de la carga distribuida, y en la carga muerta yo tomo en cuenta el 1.80. En el ejemplo que hice a mano lo separé, un cálculo para la muerta y otro para la viva, pero lo podemos también unir considerando este criterio de 1.80. Para la carga puntual, el de la deformación máxima es PL cubo entre 48 e I. Acá este 1.80 igualmente se lo coloca para mayorar la deformación por las cargas muertas, por la deformación, en este caso a largo plazo. L cubo, un módulo mínimo porque es una viga aislada, y la inercia en el eje X. Ya, en este caso vamos a despejar esta inercia para encontrar una inercia requerida. Y al despejar nos sale una inercia requerida de 62.530 centímetros a la cuarta. Para la sobrecarga, solamente la carga viva, en este caso hacemos esta verificación e igualmente hacemos el despeje de la inercia, lo que yo voy a llamar inercia X sub 2, y encontramos una inercia requerida de 30.758. Entre 62.000 y 30.000, claramente la inercia más grande es 62.530. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar una sección comercial que tenga por lo menos un módulo de 17.038 y una inercia de por lo menos 62.530. Buscando en la tabla 13.1 hemos encontrado, por ejemplo, esta sección. La sección de 29 por 29, que tenemos 12 por 12 pulgadas, donde la inercia es 58.904, que es en este caso menor a esa inercia requerida, y el módulo resistente de 4.064, que es mayor al módulo de 1.738. Entonces, cumplimos en módulo, pero no cumplimos en inercia, ¿no? ¿Qué hacemos acá? No tenemos una viga que pueda soportar esta inercia requerida. Entonces, podemos encontrar, y en este caso con estas referencias de 29 por 29, viendo que aquí no nos cumple, hacemos la verificación. Para la sección encontramos ya una carga total considerando el peso propio de esta viga. Recalculamos la carga distribuida, recalculamos en este caso la flexión. Encontramos un esfuerzo actuante de 54.25, que es menor al esfuerzo del grupo B dado en la pregunta, que es el esfuerzo admisible de 150. En el caso de la flecha, verificamos y nos sale una flecha por muerta y sobrecarga de 2.08, perdón, 2.207, que se lo puede igualar esto prácticamente a 2.21, y la deformación admisible a 2.08. En cuanto a la flecha de sobrecarga, tenemos una deformación de 0.58, una admisible de 1.49. Entonces, en cuanto a esta verificación de flecha, tenemos que cumple para la sobrecarga, pero para el caso de la muerte de sobrecarga, estamos en este límite de 2.207 con 2.08. Estaremos diciendo que nuestra sección no cumple, estaría fallando. En el caso de
de la verificación al cortante también la planteamos y tranquilamente vemos que el esfuerzo máximo, tomando en cuenta la sección crítica, tenemos 1.507 kilos de fuerza de cortante y en esfuerzo 5.38, y comparando los 12 kilos por centímetro cuadrado es mucho menor, entonces estaríamos también cumpliendo. Entonces, aquí el problema se radica en la deformación para la combinación muerta más sobrecarga, que estamos fallando prácticamente por 0.13 centímetros aproximadamente. Y eso era claramente establecido porque caen las inercias. En la requerida tenemos 62.000 y en la disponible tenemos 58.900. Bueno, ¿qué podemos hacer entonces? Podemos hacer, en este caso, una modificación o un cambio en nuestra sección. La máxima sección es de 29 por 29 centímetros. No hay más sección que esta. Una sección cuadrada no es eficiente para una viga, pero buscando la mejor inercia hemos encontrado esta sección. Como no hay más sección, procederíamos a responder en la pregunta que no hay escuadrilla comercial que pueda soportar este sistema de cargas. No existe. Si queremos encontrar una viga que pueda cumplir, podríamos ir tanteando o revisando. ¿Ya? Usualmente, para fines de definir una base y una altura en una sección que no sea comercial, que es una sección, en este caso, a pedido, pues aquí podríamos hacer lo siguiente. Podríamos decir, y voy a copiar en esta parte, toda esta parte de la verificación, y anotar lo siguiente. Acá en la respuesta, que no existe sección comercial disponible. Entonces buscamos una sección que no sea comercial. Vamos a tantear una escuadrilla a pedido. Podrías pensar en una base y una altura. Usualmente en las relaciones B entre H están dadas entre 1.7, 1.5. Podemos pensar, por ejemplo, una relación que les parece una base que podamos asumir que sea unos 20 centímetros. Y pensar en una altura que sea aproximadamente 1.7 veces esta base. Encontramos una altura en centímetros de 34 centímetros. Lo mismo voy a hacer en el caso de tantear la misma sección, esta vez con una relación de 1.5. Tengo entre 30 y 34 centímetros. En este caso voy a definir una base, ¿sí?, de unos 20 centímetros y una altura de 35 centímetros. A ver lo que nos sale. Haciendo la verificación, aquí modificamos, en este caso, el peso propio. Este PP1 lo copiamos del catálogo para la sección comercial, que tenemos que calcular. Como es madera del grupo B, pues este PP lo vamos a encontrar de la siguiente manera. Decimos que esto es pues la base por la altura multiplicado por el gamma del grupo B. ¿El gamma del grupo B cuánto es? Hablamos de la tabla 13.1. De un valor de igual de 1 kilo, 1 tonelada, perdón, por metro cúbico, o 1000 kilos por metro cúbico. Entonces aquí vamos a colocar gamma sub B como 1000 kilogramos por metro cúbico. Tenemos la carga, en este caso el kilogramo fuerza por metro, de 70 kilos por metro lineal.
Se reemplaza ya que en las ecuaciones tenemos la carga total, la carga solamente viva. En este caso vamos a encontrar la carga total, la suma de la muerta más la viva, considerando el peso propio. Verificamos por flexión, nos sigue cumpliendo por mucho, de 52 a 150. En la flecha ya estamos verificando que tenemos una deformación, en este caso actuante, de 2.207. Para esta sección la inercia tengo que modificar. Aquí lo vamos a hacer de manera manual. Esta inercia, que le voy a llamar IX1, será esta base por la altura al cubo entre 12. De 71.458. Revisando, ahora en la deformación tenemos 1.58 centímetros, que es menor que 2.08. En el caso de la sobrecarga también tenemos una deformación de 0.48, que es menor a 1.48. También en cortante tenemos una relación de esfuerzo de 6.23 contra los 12 kilos por centímetro cuadrado. Aquí estaríamos ya cumpliendo totalmente esta relación, y en el apoyo también estarían verificando lo que sería la reacción, y en este caso la distancia A también, asumiendo 10 centímetros, lo estaría también cumpliendo. Vamos a seguir iterando porque aquí tengo una de flecha de 1.82 a 2.08, podemos un poquito ir aproximándonos. Podría bajarle tal vez a esta relación a 30 centímetros, a ver qué nos sale. Y vemos que no nos cumple la deformación. Hay que seguir subiendo nomás a unos 34 centímetros. Ahí. Y ahí prácticamente estamos con un valor cercano al límite, tanto en la flecha como también en las demás verificaciones. Podría yo asumir, en este caso, la respuesta como que no hay una escuadrilla comercial que cumpla este requerimiento, y en el caso de una opción B, una escuadrilla a pedido, lo voy a llamar así, de DIH, de 20 por 34 centímetros. Obviamente mucho más costosa que la sección comercial. En este caso, como pueden ver, no siempre nos cumple el requerimiento dado y tenemos que ir viendo con una sección que no sea comercial. Claro está que para este examen la respuesta era justamente que no hay sección comercial disponible. No hay escuadrilla disponible porque no tenemos de las tablas de la norma una sección que tenga mayor inercia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan? Hice una consulta en cuanto a las deflexiones. No, mentira. ¿Cuál era? Sí, a la deflexión admisible. Sí. Ahí le colocó 250. Ajá. Yo al hacer el ejercicio le puse 350 solo considerando como sobrecarga. Aquí está. No sé. Esto es, mira, sí, pero el otro. Este es considerando la carga muerta y la carga viva. Este es mi nomenclatura de mi planilla. Sería admisible total o T. Es entre 250. Toma en cuenta el QD más el QL. Mientras que ¿Eso está en la tablita por si acaso? Sí, está en la tablita. Aquí no tengo a la mano en la máquina. Vamos a buscar. Solo tengo las escuadrillas. A ver, veremos. Acá tenemos. Vamos a revisar. Está en la parte 3. Ahí estamos. Vamos a revisar cabalmente ese cuadro. Aquí está. Solamente cuando ves la carga viva o la sobrecarga, ¿sí? Tienes el entre 350 para ambos casos. Y cuando tienes carga permanente y sobrecarga, tú tienes que definir si es con elementos frágiles o sin elementos frágiles. En esta planilla yo he asumido que es sin elementos frágiles. Aquí en la pregunta no nos dice. Pero podría asumir en este caso que es con elementos frágiles. También podría ser esto, el entre 300. Si lo hacemos de esa manera, se van a fijar que lo que pasa es que el requerimiento es mucho más crítico en el caso de la deformación de más sobrecarga, ¿sí? Y pide una inercia un poquito más grande, a la cual obviamente no hay ninguna norma que pueda cumplir. Y al hacer mi verificación con una sección a pedido que no es comercial,
Y ya inclusive esta sección que yo he asumido de 20 por 34, vamos a ver que si en este caso nos cumple. Y que todavía nos sigue cumpliendo, ¿no? Todavía por poquito, pero nos sigue cumpliendo. Entonces, aquí en el entre 300 decíamos, ¿no? En el caso de cambiar esta verificación. ¿Sí? Aquí también en la parte de atrás, ¿no? El de 300. Aquí. Entonces, ya al cambiar esa deformación a 300, ya nos pide un poquito más de sección. Y podríamos subir ahora a 35, que nos sale y comparar esta inercia 71.000 contra la inercia requerida que era 75.000. Seguiría fallando, un poquito más lo vamos a subir. En este caso a 37 podría ser. 36 directamente. Y ahí estaríamos cumpliendo con este requerimiento. Aquí en deformaciones, 1.6 menor que 1.7, ¿no? ¿Cuál es el tema de elegir en la tabla? Ya sea el L entre 300 o L entre 250, todo está en función si tenemos elementos frágiles o no tenemos elementos frágiles que puedan fallar por una excesiva deformación. Esto en la pregunta hay que fijarse. En esta pregunta no tenemos prácticamente un requerimiento que nos diga. Si nos dice en la pregunta que debajo de la viga hay un cielo raso de yeso o hay elementos frágiles, ya tiene que pensar cabalmente en colocar un L de 300. ¿Sí? Y si no hay nada en la pregunta, en este caso no hay ninguna indicación, tú puedes elegir o lo uno o lo otro. Si eres conservador, un L entre 300. ¿Sí? Si eres conservador. Y así, como está, dada en la planilla, lo hemos resuelto. ¿Sí? ¿Otra pregunta que tenga? Inge, ¿por qué utilizo el promedio en... No, acá he utilizado el E mínimo. Este E mínimo que también se llama E005, o 5 percentil, ¿ya? Aquí está. Todas las secciones, o todos los grupos de madera, tienen dos módulos para poder utilizar. Un módulo que se llama E005, o E mínimo, que es lo mismo, son sinónimos, o un módulo promedio. Siempre el promedio es más grande que el mínimo, en cualquier grupo. ¿Dónde se utiliza el módulo mínimo? Es en elementos aislados. Cuando tengas vigas o cualquier tipo de elemento de flexión, en este caso, se usa el E mínimo. Solamente el E promedio se utiliza cuando tú tengas garantizado el comportamiento de conjunto o de trabajo conjunto entre los elementos a flexión. ¿Esto dónde se da? Cuando tú tienes por lo menos 4 o más elementos, viguetas en este caso, o entablados unidos lado a lado entre sí, y que tengan a su vez esta configuración, que cumplan, en el caso de viguetas, con esta configuración que te voy a mostrar a continuación, que mostraba en el metrocomputadora en las diapositivas, es esto, que de manera solidaria, en función de la relación alto-ancho, si es 2, 3, 4, 5, 6, cumpla con tener esta relación de restricción, esta otra, o que tengas elementos que trabajen de manera conjunta a través de estos elementos diagonales o de un entablado solamente en el caso del H entre B igual a 5 o solamente de viguetas en el caso de H entre B igual a 4. Entonces, si tú cumples esto y tienes por lo menos 4 elementos gemelos o similares que hagan que tengan un trabajo conjunto, puedes, dice, usar la norma, en este caso la relación o el valor de E promedio. ¿Sí? Para vigas aisladas solamente es el E mínimo. ¿Sí? Tenía duda porque en esa planilla utilizo el promedio. A ver, veamos. Creo que estaba en la última parte. No, está, fíjate, el mínimo dice, es 005. ¿Te fijas? No está ahí el cursor, es 005. Veamos. En la última parte, donde dice fecha. Aquí está, pues. Ahí. Ah, ya, tienes razón. Aquí es 005 en ese cálculo. Aquí no, sí. Tiene que ser el promedio. ¿Sí? Aquí igual también está cumpliendo, tienes razón. Aquí también el caso del redimensionamiento que hemos hecho. En la flecha
combinada acá, aquí, ¿no? Correcto. También está cumpliendo, por harto, ¿no? De 0,58 a 1,48. ¿Sí? Gracias. Inge, tal vez podría recapitular las combinaciones de carga que hizo y cómo lo ha manejado el 1.8 por separado, cómo lo ha unido eso. Eso es indiferente. O por separado o junto, es lo mismo, solamente es un tema aritmético, ¿no? Este 1.80, tú lo tomas en cuenta, decíamos, porque para las deformaciones a largo plazo, pues establece la norma, y aquí está, establece que la deformación instantánea se le tiene que sumar o tiene que sumarse un 80% de la deformación instantánea a la deformación diferida. Entonces, el total de las dos es prácticamente 1.80. Ahora, si la deformación calculada es, como esa ecuación, 5,384 QL cuarto entre I, para que tú mayores ese valor lo puedes tomar dentro de la carga de Q, el 1.80, pero solamente para la carga muerta. Otra manera de hacer también es agarrar y este 1.80 que salga por afuera. Son dos maneras de hacer. Digamos, este sería el instantáneo y tener el largo plazo como el mismo valor que tú calcules por 1.80. Son maneras de verlo nomás. Una simple fórmula matemática que tú el 1.80 tienes que interpretar, que debes colocar en la carga muerta. Lo haces juntos, por separado, como dicen manualmente, es indiferente, porque son solamente valores algebraicos, ¿no? La idea es que tú hagas influir esto en tu análisis. Eso es lo importante. El cómo se hace influir no es siempre igual, porque son ecuaciones, repito, muy básicas que tú puedes poner el valor numérico afuera, adentro, por separar a viva con la muerta, te tiene que salir lo mismo, ¿no? Pero la idea es que apliques este concepto. Es lo importante. Y de igual forma, la carga puntual al ser muerta igual se mayora, ¿no? Con el 1.8, por el mismo concepto. No importa cualquier carga. Siempre que muerta, se mayora por 1.80. Siempre. Muerta, viva, sea puntual, triangular, parabólica, no importa. Sea puntual, inclinada, la que fuere. Si es permanente, se mayora con 1.80 por la deformación diferida, porque en el lapso de 10 años, las fibras de la madera van a ceder y van a aumentar su deformación. En este caso dice que se aumenta un 80% de la deformación instantánea. En normas como la argentina o la chilena, varía entre 0.5, 0.7, ¿no? En el patandino lo han un poco magnificado a 0.80. Pero es de esa manera que se analiza, te cuento. Muy bien. Entonces, la planilla que está acá las voy a pasar, las voy a subir en Classroom, para que lo puedan revisar. Mañana nos encontramos a las 10 de la mañana bajo las escaleras de aquí del bloque antiguo, ya, para tomar el examen. Dicen punto, va a durar el examen 2 horitas, hasta las 12, 12:30 máximo vamos a tomar el examen, ¿sí? Traigan sus hojitas, sus formularios, calculadoras con las fórmulas, ojalá programadas. Vale todo menos solucionarios de ejercicios. ¿Alguna pregunta? Todo claro, Inge. Muchas gracias. Inge, una consulta. ¿Al examen va a entrar esto que hicimos, bloque de cortantes, todas esas uniones? Todo lo del segundo parcial va a entrar. Todo lo que entre el primer parcial, Lo del segundo parcial es todo lo que hemos avanzado después del primer parcial. Eso que tú me dices, extracción, no va a entrar. Va a entrar flexión, cortante, deformaciones, tanto en acero y en madera. Está bien, Inge, gracias. Listo, gracias, jóvenes. Hasta mañana. Estudien. Buenas noches.